Vale, a ver si... Bueno, estoy a escuchar. Bueno, queridos compañeros y amigos, me dicen que hable aquí de lo que me parece a mí de la crisis y un poco de la situación, sobre todo de la juventud dentro de la crisis. Vamos a ver lo que sale de ello, vamos a ver cómo se me ocurren cosas, porque la memoria ya en mis años también es un poco caprichosa y viene y va y se hace un poco de las suyas, pero sobre todo espero que en el coloquio que tengamos después podrán ir saliendo cada vez cosas más avanzadas. ¿Me estáis oyendo bien? Vale. Bueno, yo empezaré diciendo, un poco como ayer en el Palín, que estamos en la víspera de grandes acontecimientos, de acontecimientos decisivos para la humanidad. Estamos en una situación disyuntiva, verdaderamente grave, verdaderamente trágica también, donde por un lado se nos aparece una ruta esperanzadora, una ruta de iniciar un trayecto, de echar a andar en una marcha valiente hacia un mundo nuevo. Y la otra parte de las disyuntivas es aceptar una situación duradera de sometimiento progresivamente mayor, una situación en la que muy posiblemente más de 2/3 de la humanidad van a estar sometidos a 1/3 de la humanidad, 1/3 de privilegiados, 1/3 de los que tendrán satisfacción de vivir y otros sencillamente que serán un poco las víctimas pasivas de esa situación. Estamos en presencia de la creación de una ingente cantidad de población pasiva que prácticamente va a carecer de derechos y simplemente va a vivir un poco como de la caridad, un poco de aquellos que estén en activo. La situación que se avecina por este camino es pavorosa, y precisamente porque la disyuntiva se plantea en los términos que acabo de expresar, es por lo que resulta cada vez más grave, cada vez más responsable, más exigente de responsabilidad la conciencia que tomemos ante la situación y la actitud que tengamos ante ella. Somos, por lo tanto, sujetos que vamos a ser, si somos conscientes, responsables de que uno de estos dos destinos, seamos los sujetos activos o pasivos. Ser los sujetos activos de una marcha hacia un mundo nuevo, hacia un mundo mejor, o por el contrario, aceptar una situación progresivamente deteriorada en la que 2/3 de la humanidad estarán sometidos por menos de 1/3 de privilegiados de esa humanidad. Esta es la situación real que tenemos que encarar y ante la que hay que ser conscientes, porque de lo contrario el destino que nosotros podamos querer no va a ser como nosotros lo queramos, sino como nos lo impongan. Estamos en una situación realmente de crisis
crisis total, crisis múltiple, crisis de civilización, crisis de cultura, crisis de valores. Estamos en una situación en la que los valores que pueden aparecer como vigentes y aceptables a la salida del sol son piezas de museo a la puesta del sol. Es decir, que los valores en el mundo vertiginoso en el que vivimos están constantemente cambiando y los individuos van siendo sometidos progresivamente a este tráfago de cosas y van siendo cada vez más cosa, cada vez más objeto en manos de aquellos que quieren que el mundo vaya de una manera o de otra. Esta es un poco la situación general en la que nos encontramos. La situación de crisis actual. Tenemos que determinar cuál es el grado de la crisis actual. El grado de la crisis actual, vamos a empezar diciendo que es un grado como nunca ha conocido la humanidad, la vida económica de la humanidad. Es una situación en la que la crisis de 1929 prácticamente no es ni siquiera comparable a la actual. En la crisis de 1929 hubo transformaciones importantes de las estructuras económicas, pero no hubo una necesidad de refundación del capitalismo. Los propios capitalistas, hoy los dirigentes de empresas y de estados, son los que hablan de una refundación del capitalismo. Y hablan de una refundación del capitalismo porque el sistema realmente es un sistema caduco, es un sistema envejecido, es un sistema donde las materias primas, la base del sistema económico, están siendo ya deficientes y prácticamente inexistentes. Cosa perfectamente comprensible si se comprende que el capitalismo, por esencia, es un capitalismo de crecimiento continuo, es un capitalismo de crecimiento indefinido y a costa de lo que sea. Es, por lo tanto, un capitalismo, una situación económica en la que forzosamente las materias primas han de ir agotándose. Y, por lo tanto, no habrá manera de que el capitalismo pueda seguir por esos derroteros. Es necesario, por lo tanto, cambiar. Y este cambio es un poco lo que está determinando la situación de la crisis actual. En esta situación de crisis no solamente tenemos este envejecimiento del capitalismo, sino quizá, y a causa quizá de este envejecimiento del capitalismo, la lucha propiamente interna entre propias fuerzas del capitalismo. Es decir, aquellas fuerzas representadas por el capitalismo financiero no regulado, aquellas fuerzas representadas por los medios de comunicación organizados ya como sistema, y aquellas otras fuerzas que se empeñan en seguir queriendo tener privilegios de carácter nacional o de carácter político, cuando en realidad el mundo actual es un mundo globalizado económicamente en un 80% y no hay posibilidad de que este mundo quede así estancado en esta situación, ni tampoco hay posibilidad de volver atrás. La globalización tiene estas características. Los defensores de la globalización parten de la doctrina tina de there is not alternative, no hay alternativa, no se puede volver atrás. El querer impedir la globalización, dicen, es tanto como querer impedir el movimiento de rotación de la Tierra. Esto naturalmente es exagerado, pero hay una cosa muy cierta, y es que cualquier cosa que suceda en el mundo actual tiene relación con la globalización.
La globalización es así el referente, el signo omniexplicativo para todo lo que sucede en el mundo que corre. Y por lo tanto no podemos perder de vista lo que la globalización en sí misma es y lo que la globalización exige y lo que la globalización trae consigo. Estamos en un mundo, por lo tanto, donde las condiciones de trabajo y los procesos productivos han cambiado totalmente. Desde los años 80 y 90 se ha estado desarrollando un sistema productivo de carácter neoliberal que tiende, por un lado, a asegurar el dominio absoluto del capitalismo, no solamente haciéndose absolutamente con los poderes del Estado, sino también dominando la sociedad. En cuanto al dominio de la sociedad, y partiendo de la transformación de los medios productivos, esta gente, estos detentadores del capitalismo, tienden a una situación en la que la clase obrera pierda toda esperanza de hacer una revolución, una transformación cualitativa del mundo actual. Para lo cual, lo primero que exigen o que se exigen a sí mismos es romper con la conciencia de clase. La conciencia de clase que en los años 30, los años 60, los años 20 también ha podido dar un susto al propio capitalismo, creyendo que el capitalismo estaba en peligro. Pues bien, para prevenir todo eso es necesario cambiar el sistema de producción. El sistema de producción de la época de Ford y de la época de Taylor, aquel sistema de producción en donde las empresas albergaban 15.000 o 20.000 obreros, esas eran justamente las peligrosas. ¿Y por qué las peligrosas? Las peligrosas porque de la conciencia de la cantidad viene también la conciencia de la actividad de la propia clase obrera. Hay en esto una anécdota quizá explicativa. En el mundo romano, por ejemplo, en Roma se acumulaban todos los esclavos que eran conquistados por los conquistadores romanos en todo el mundo, de manera que era una enorme cantidad de esclavos los que había en Roma. Pero esta cantidad de esclavos que había en Roma vestía igual que los hombres libres romanos. Algunos hombres del Senado romano, un poco infatuados y un poco creyéndose superiores, dijeron que era necesario hacer una diferenciación entre los que eran esclavos y los que no eran esclavos, y que por lo tanto había que proceder a una indumenta, a un vestimiento de los esclavos diferente de aquellos que tenían los hombres libres. Un poco quizá hacer lo que habían hecho los nazis con los judíos, dándoles un signo externo que pudiera ser reconocido por los demás. Esta propuesta parecía que podía salir adelante cuando un senador dijo: cuidado, eso es muy peligroso, porque hay tantos esclavos en Roma que en cuanto sean conscientes del número que son, van a producir grandes movimientos y van a poner en peligro la propia situación romana. De manera que es justamente eso, en la aglomeración, la compañía, lo que aquí precisamente hoy se quiere buscar con el incremento de este movimiento. Es justamente el reconocimiento del hecho de que la razón humana en soledad es una razón débil, es una razón menesterosa, es una razón que duda de sí misma y que no se atreve, que pierde el valor. Pero la razón humana acompañada, la razón humana con el concurso de otros, y aquí está la necesidad del diálogo, la necesidad de la asamblea, esa razón entonces se hace fuerte y puede hacerse también imparable. De manera que esto es lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar es justamente la conciencia de la compañía, la conciencia de la presencia de otros, para romper situaciones
que se nos echan encima de una manera que sobrepasa nuestras fuerzas individuales, y por lo tanto tenemos que superar el carácter individual de nuestra propia vida. Tenemos que buscar la compañía de nosotros que son precisamente como nosotros. Tenemos que romper la espiral de silencio, aquella espiral de silencio que Noel Neumann, por ejemplo, estudió muy bien, una espiral de silencio que se produce porque el peligro a la soledad, el peligro al aislamiento es una constante social del hombre. Precisamente por temor a este peligro es por lo que, frente a una opinión pública fabricada por los medios de comunicación, los hombres no la aceptan, pero tampoco pueden expresar la suya. Entonces se suman al conjunto quiere decir a aquella masa humana que está dominada por los medios de comunicación y la acompañan materialmente, pero silenciando su propia opinión. Esto es el silencio, y esto es un proceso creciente que se constituye en lo que ella llama, y que es una realidad, la espiral del silencio. Pues bien, esta espiral de silencio, en la que precisamente se basa el dominio de los poderosos, es la que hay que romper, y la que hay que romper precisamente buscando lo contrario, es decir, buscando un acompañamiento que no va a ser el acompañamiento de aquellos que suscriben la opinión ficticia conseguida y hecha por los medios de comunicación, sino justamente los que no temen el aislamiento y por lo tanto se oponen y manifiestan activamente su propia opinión contraria a esta opinión pública oficial vigente. Es justamente uniéndose así, buscando la compañía del denunciante de la situación, la compañía de la denuncia de la situación, la compañía de todos los que están en contra de ellos y los que tienen que romper ese temor a la soledad. Eso es la manera como nosotros tenemos que buscar nuestra propia fuerza, la fuerza que ha de oponerse justamente a esta situación a que nos tienen destinados de esclavitud. Esto es absolutamente necesario, porque hay que saber también, entre las reglas de la sociología, hay que saber también que las normas sociales los hacen justamente los procesos sociales. No son las leyes, no son precisamente las normas establecidas por el poder los que someten y cuantifican estos movimientos sociales, sino que son propiamente los movimientos sociales los que acaban imponiendo las normas por sí mismos y son los que realmente tienen fuerza por sí mismos. En esto hay que distinguir muy bien lo que Unamuno hacía entre la historia y la intrahistoria. La historia es algo oficial, algo externo, algo que hacen los poderosos, los que están en el gobierno, los individuos que dominan las sociedades por medio de la adquisición del poder económico. Esa es la historia oficial. Frente a esto, la historia del pueblo es la intrahistoria, es aquella que se acaba imponiendo, es aquella que acaba superando justamente todos los planteamientos de la historia oficial. Y a esto hay que atenernos. Pues bien, la situación globalizadora es una situación que ya alcanza al 80% de los medios económicos del mundo. Y esta situación tiene dos agentes principales: el capital financiero y los medios de comunicación. El capital financiero no regulado, que es justamente aquel capital que en la actualidad está llevando las cosas a su destino, porque en realidad quieren acabar con la fuerza del Estado. No es que quieran destruir el Estado, al contrario, quieren fortalecer el Estado, pero quieren evitar
que ese Estado tenga una competencia de carácter político frente a ellos, porque esa competencia de carácter político alberga intereses particulares ideológicos, de castas ideológicas también, que hay que superar, y por otro lado también hay que superar también los imperativos y los privilegios de carácter nacional. ¿Por qué? Porque un mundo económicamente globalizado pide también un mundo políticamente globalizado. De manera que las decisiones nacionales tienen que ser superadas por las decisiones de bloque, y estas por las decisiones interbloques hasta una situación que dé una gobernación de carácter mundial. Eso es lo que busca. Y para eso hay dos inconvenientes. Los inconvenientes que ponen los que quieren mantener sus privilegios de carácter político y aquellos que tienen interés en seguir manteniendo las estructuras del antiguo capitalismo. Es decir, por un lado, los gobernantes de determinada clase y por otro lado también las pymes, las pequeñas y medianas empresas. A eso va. Y para eso este capital financiero ha montado la crisis, no porque la crisis tuviera, digamos, una necesidad de ser creada enteramente. La crisis estaba ya formada y la crisis venimos arrastrándola y encubriéndola hace más de 20 años con crisis de carácter menor. Ahora la crisis, lo que han hecho el capital financiero es tirar de la manta y plantearla en su sistema descarnado, en su situación descarnada, al objeto de poner en trance de que toda la gobernación de carácter político sea absolutamente unificada y dirigida por los intereses de carácter económico. No hay nada más que ver que en la última reunión que tuvo Zapatero con las 40 empresas fundamentales de España, lo primero que Zapatero les dice es, señores, nosotros sometemos todas nuestras decisiones de carácter político a los planteamientos de carácter económico. Por que la entrega estaba prácticamente ya absolutamente declarada en eso. Había otra cuestión fundamental que hay que tener en cuenta frente a esto, y es que cuando se da esta situación, Rajoy, el oponente político, busca el amparo de las pequeñas y medianas empresas, inmediatamente convoca a los representantes de las pequeñas y medianas empresas con el argumento de que estas son las importantes, y son las importantes, dice él, porque son las que dan trabajo al 80% de los trabajadores en España. Pues bien, esta es la gran equivocación. Es una realidad que sí, que el 80% del trabajo en España está producido por las pequeñas y medianas empresas, pero es también una realidad que la situación económica de España es una situación absolutamente perdida, es una situación que está al borde del abismo, que no tiene posibilidad de competencia, que no tiene posibilidad de expansión, que no tiene posibilidad de trasladar sus productos al extranjero, y por lo tanto una situación económica que siempre será débil frente a la situación económica de carácter mundial. Por lo tanto, lo que se busca es poner concretamente a España en una situación tal que tenga que aceptar la sumisión de las pequeñas y medianas empresas, no su destrucción, pero sí su sumisión como satélites al gran capital internacional. La internacionalización de la economía debe alcanzar también a España, y para ello también los elementos políticos que se oponen a ello deben también ser arrumbados y aceptar la dirección de los intereses verdaderamente económicos. Esta es la realidad de la crisis, de cómo se origina la crisis, y el desarrollo de ello nos está claramente probando que es justamente el capital financiero el que está llevando el gato al agua. ¿Por qué? Porque los gobiernos han querido solucionar este problema que les plantea el capital financiero, convirtiéndose ellos mismos en inversores, en fabricadores de dinero para lanzar al mundo del trabajo, y de esta manera
orillar el paro y crear una forma de riqueza. Esto pueden hacerlo durante un poco de tiempo, porque ¿durante cuánto tiempo pueden ellos dar a la maquinita del dinero sin llegar a la inflación, sin llegar a crear una deuda externa de tales características que no pueden superar? Hoy Norteamérica, por ejemplo, tiene una deuda externa superior al 70%, la deuda pública, pero si a la deuda pública se añade la deuda privada, ya la deuda externa es del 350%. Es decir, una deuda insuperable, una deuda de la que se espera que en el segundo semestre de este año pueda tener unas consecuencias fatales para todo el mundo. Pues bien, esa es la situación, una situación del dinero, una situación de dominio total del dinero. Ya hablábamos de que el neocapitalismo, el neoliberalismo, dominaba por un lado, sería la presencia de un Estado fuerte, pero a su antojo y dirigido por ellos, y por otro lado también, en el caso de la producción, sustituir aquellas grandes concentraciones de obreros, de los 15 y 20.000 obreros, a partir de las cuales desde los años 30 se crearon los grandes beneficios para la clase obrera, las grandes reivindicaciones que obliga, por ejemplo, a Keynes a hacer el Estado favorecedor de esa sociedad del bienestar, entre comillas. Eso tiene que acabarse, entre otras cosas, porque, según los economistas, esta forma keynesiana de entender la economía conducía a la inflación y, por ello, a la destrucción, a la imposibilidad de la realización de los mismos. Pues bien, frente a esto, lo que existe es que la clase obrera tiene que desaparecer para ellos, tiene que perder su conciencia, y para ello forman dos cosas. Primeramente, sustituyen las grandes empresas de tal cantidad de obreros por pequeñas empresas, por redes de pequeñas empresas cada vez más diversificadas, creando una especie de totalitarismo descentralizado, por un lado, que reparte y divide a la clase obrera, y por otro lado también diversifica la producción, de manera que la producción no pueda tener de ninguna manera nunca un carácter nacional, sino que tenga un carácter internacional. Es decir, que los productos, en vez de producirse en una sola nación, se producen en 7 o 8 naciones. De manera que producida la revolución en cualquiera de estas naciones no pueden atentar a la colectivización o dominio por parte de los obreros de la empresa directamente, porque estas empresas dependen de la economía del mundo exterior. Esto nos tiene que llevar a la conclusión de que hoy cualquier intento de transformación cualitativa en el orden social y en el orden económico debe partir de la internacionalización. Esto es lo que nosotros tenemos que aspirar. No podemos aspirar solo a ser un movimiento de jóvenes o de menos jóvenes o de hombres mayores o menores, sino que de carácter nacional o de carácter local, sino que tenemos que aspirar a que este sea un movimiento internacional, sea un movimiento del mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que aspirar. Y en esta internacionalización, que puede en la actualidad ser favorecida por determinados medios de comunicación llamados Internet, por ejemplo, es a lo que hay que tenernos para buscar soslayar, saltar por encima de la propiedad de los medios de comunicación establecidos y oficiales. Esto es a donde tenemos nosotros que apuntar. Ahora bien, la globalización hay que distinguirla perfectamente de esta internacionalización. La globalización capitalista es una globalización que va de arriba a abajo y de afuera adentro, mientras que la internacionalización ha de ser un movimiento que va desde lo local, de abajo a arriba y de adentro a afuera. Este es el mundo nuevo que nosotros tenemos que buscar, un mundo de hermanos, un mundo de hermandad, un mundo que no se resiste, o mejor dicho, que se resiste a aceptar la sumisión, a aceptar
los planes de esclavitud a que nos tienen acostumbrados. Hay que pensar, por otro lado, que la implantación del dinero que ha buscado el sistema neoliberal, esta implantación del dinero donde todo es mercancía y donde el hombre ha sido convertido en una mercancía económica, en un homo economicus, es decir, somos igual que el hierro, igual que el material o igual que el cemento, nos traen de aquí para allá y funcionan con nosotros como funcionan con las cosas. Nosotros tenemos que evitar justamente esta cosificación. Y evitando esta cosificación, nosotros tenemos que superar precisamente el sistema del dinero. Bien, en este caso, pensad que esta aparente mejoría que han dicho los capitalistas de la llamada sociedad de bienestar, a lo que ha llevado y a lo que lleva es a una polarización total de las clases. La polarización total de las clases es de los más ricos y de los más pobres. Es decir, que aumenta la riqueza conjunta, pero esta riqueza conjunta va a pocas manos, a un número muy determinado y concreto de manos. Pensad, por ejemplo, que las 3 fortunas más grandes del mundo tienen tantos elementos activos como los 48 países más atrasados del mundo. Pensad que las 15 fortunas más ricas del mundo tienen posibilidades y posesiones económicas superiores a toda la África subsahariana con sus 600 millones de habitantes. Pensad que que las 32 personas más ricas del mundo tienen también unas posibilidades y unos medios económicos superiores a todos los productos interiores brutos del Asia meridional. Y pensad también que las 84 personas más ricas del mundo tienen elementos de actividad económica muy superiores a los de toda China con 1.300 millones de habitantes. De manera que pensar a dónde va toda esa riqueza. La riqueza se acumula en muy pocas manos y hay sencillamente un mundo de ricos y un mundo de pobres. Hay, por ejemplo, que en Inglaterra en los años 80 hay un crecimiento económico, pero que solamente favorece al 10% de la clase más favorecida. En los años 80 en Norteamérica hay también un crecimiento económico que trae consigo el decrecimiento del poder adquisitivo del 11% de las clases más desfavorecidas y una subida del poder adquisitivo del 14% de las clases más privilegiadas. De manera que sumando el 11 y el 14 da una diferencia del 25% sobre la diferencia que ya había anteriormente. En la misma Norteamérica hay una clase que los sociólogos llaman, no se atreven a llamarla clase, la llaman subclase. Y la llaman subclase porque no tiene elementos bancarios, no tiene derechos, no tiene propiedades. Es por lo tanto una subclase que vive pura y simplemente de la caridad de los demás. Para ella los poderosos, los enriquecidos, hacen bailes de pobres, y en esos bailes de pobres se construyen para sí mismos indumenta, vestidos de ropa vieja, imitando la ropa vieja, que les cuestan millones, y con esos millones poder satisfacer por la vía de la caridad las necesidades de los necesitados. De manera que la diferencia entre ricos y pobres tampoco es exclusiva de las clases del tercer mundo, sino dentro del mundo desarrollado se da también esta enorme diferencia de las clases de pobres. Hoy aquí en España, por ejemplo, tenemos 10 millones de pobres de solemnidad y tenemos 5 millones de obreros parados y tenemos el 45% de paro de la juventud y tenemos la mayor pérdida por parte de los accidentes de trabajo que puede haber en una nación en comparación con Europa. Y tenemos una nación donde los vientos son
el tercer segundo peor de Europa después de Grecia y de Portugal. Y todo esto sucede porque ha habido una deficiencia sindical, porque los sindicatos, sencillamente, sindicatos oficiales, se han entregado a la clase trabajadora. Esos sindicatos traicionan a la clase trabajadora y son responsables de la situación actual del mundo trabajador y del pueblo en general. Esta es la situación real en la que nos encontramos. Ahora bien, todo esto debe acabar. Todo esto debe acabar. Todo esto es insostenible. Todo esto no puede seguir. Y no puede seguir no porque lo sustente o lo fomente tal o cual organización o tal o cual ideología, sino es porque la propia situación lo exige, porque la propia situación nos manda, nos llega a esta situación de protesta. Esto es lo que no podemos de ninguna manera nosotros aguantar. No podemos quedarnos pasivamente en esto. Estamos ante una situación donde se nos domina no solamente económicamente, se nos domina también por los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen la misión de crear opiniones públicas absolutamente ficticias, irreales y virtuales. Y esta situación se hace y se lleva adelante precisamente por una especie de relación incestuosa entre los propios medios de comunicación que no permiten la introducción de otro tipo de conciencia, de otro tipo de argumentos que les contradigan. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no comunican. Y no comunican porque comunicar es hacer común con otros, y los medios de comunicación no hacen común nada con nadie. Los medios de comunicación son medios absolutamente individuales, absolutamente intransitivos, son medios donde no se da una respuesta, ni una posibilidad de respuesta. Esta es la necesidad que tenemos imperiosa de que los medios de comunicación o bien cambien totalmente, y para ello hay que cambiar el sistema, o bien sean destruidos. Esta es la situación en la que nosotros nos encontramos. Los medios de comunicación donde el propio periodista ha dejado prácticamente de ser periodista. El periodista en francés era el journaliste, en italiano es giornalista, giorno son el día, y el periodista entonces, giornalista era el analista del día. Pues bien, el periodista ha dejado de ser el analista del día. Si anteriormente la comunicación era una comunicación triangular, una comunicación que iba del acontecimiento al ciudadano, mediado por el periodista, mediado por el mediador, ya no hay mediador, y ya no hay mediador porque el actual sistema audiovisual que domina el mundo, en los medios de comunicación han llegado a la conclusión de que ver es tanto como comprender, y por lo tanto presentarlo el hecho directamente sin ninguna clase de mediador hace que aquel que lo recibe sea el responsable de su propio error. El periodista es así ya una especie de mensajero de profecía, se ha quedado sin otra tarea, es una especie de cura, de sacerdote social en el que no podemos de ninguna manera confiar. De manera que aquí es donde hay que hacerle caso a Derrida y decir: padre jornalista, padre noticia, no periodista sino noticia, y también escapar a la tentación pagana de la imagen, a ser dominados justamente por la imagen que nos sirve desde los medios de comunicación, concretamente desde las televisiones. Y una situación que los medios de comunicación, donde con el gran poder de Norteamérica ha sido posible proceder a una homogenización de los medios de comunicación. Es decir, que los telediarios de todo el mundo se asemejan en sí como una gota de agua a otra. Pasa por los medios de comunicación todo lo que se les antoja a las autopistas internacionales de la comunicación mandadas por Norteamérica.
Norteamérica, con este desarrollo de los medios de comunicación, ha conseguido incrementar el 47% de su Producto Interior Bruto. De manera que lo que nosotros tenemos que hacer es justamente dominar eso, negarnos a ser digamos, las víctimas pasivas de esa masturbación, de ese mecanismo, de esa manipulación por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación así, en manos de los americanos, pues son unos instrumentos por donde pasan las debilidades, las aventuras y las desgracias de Lady Di. O son también, cuando se van al terreno de la pura comedia, son también los sitios por donde pasa pues la aventura de Mónica Lewinsky bajándose a los tercios inferiores del presidente Clinton. Son aquellos medios donde se nos refleja la tragedia iraquí, que incluso se nos da como especulación y como espectáculo, se nos presenta la decapitación real de Saddam Hussein, cosa por el estilo. Todo es decir, las noticias se han convertido en espectáculo. Hay un espectáculo y este espectáculo, si nosotros los hombres pasivos de esta nueva sociedad somos también no solamente los productores esclavos de los medios de producción, sino que somos también los obligados consumidores de la sociedad de consumo, de esta manera se nos hace también obligados consumidores de los medios de comunicación, obligados consumidores de todo lo que el mundo del simbolismo quiera producir por medio de los medios de comunicación. De manera que nosotros tenemos que oponernos frente a eso, crear nuestros propios de comunicación, crear nuestras formas de comunicarnos sin que pasen por las esferas oficiales y sin que sea intervenido por la oficialidad. Todo lo que toque la oficialidad está por sí mismo corrompido, está por sí mismo destruido, está por sí mismo concepcionado. De manera que hay que saltar todo lo que sea la individualidad, la oficialidad. Bien, nosotros estamos en esta situación, pero tenemos que superar esta situación, y para superar esta situación tenemos que ser conscientes primero de cuál es la situación. Ser conscientes, y a partir de la conciencia tenemos que saber que estamos envenenados. Tenemos que radical y conscientemente y abiertamente y fríamente saber que estamos envenenados, y que estamos envenenados porque el sistema nos ha envenenado, porque el sistema nos ha hecho pasivos, porque el sistema nos ha hecho aceptar una serie de realidades que no son propiamente realidades, que son todos aquellos medios que los medios de comunicación estiman precisamente para tenernos a nosotros dominados. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, y a partir de eso tenemos que proceder a buscar el antídoto del veneno, y buscar el antídoto del veneno es cada vez más difícil, porque ese veneno muchas veces viene disfrazado de salud, y tenemos que aprender conscientemente a analizar y a saber distinguir una cosa de otra para librarnos de ese veneno que nos atiza. En segundo lugar, tenemos, como dije anteriormente, que buscar la comunicación, que buscar el común. Tenemos que romper la espiral de silencio, tenemos que buscar nuestra propia compañía, tenemos que hacer nuestras propias asambleas, nuestras propias comunidades. Y tenemos que desde esa asamblea y de esas comunidades tenemos que rehacer, retomar, rehabilitar los órganos de acción, los órganos de pensamiento, los órganos de reflexión, a través de los cuales nosotros podamos expresarnos en sociedad, convivir y extendernos en sociedad para oponernos a toda esta situación que nos tiene esclavizados. Esta es la situación que realmente tenemos que saber, y tenemos que saber también que todo va a depender de las asambleas. Tenemos que saber
que no hay teoría política que pueda amputar la creatividad de un movimiento espontáneo de masas. Eso tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy conscientes, y a partir de ello sí tenemos que buscar una organización desde las propias masas, una organización que rechace todo centralismo democrático, que rechace toda forma de comunicación, que no acepte nada más que aquello que realmente emerge y sale del pueblo, de las fuentes populares. Hasta ahí tenemos que llegar nosotros y eso es lo que tenemos que buscar. De manera que en esa situación nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que puesto que vivimos en una sociedad de comunicación, en una sociedad de audiovisual, tenemos que llegar a la conclusión de que los medios audiovisuales hoy día son como un museo donde los periodistas van a ver, son como un museo que proporcionan los medios espectaculares de los que se sirven los periodistas. Y los medios audiovisuales, digamos, la prueba de la imagen está ahí ya en los medios audiovisuales. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta simplemente la descodificación del sentido de la noticia. Y esa descodificación de la noticia, del sentido de la noticia, no tiene que pasar por los medios de comunicación oficiales. Esa descodificación de la noticia tiene que pasar justamente por nosotros, tiene que pasar justamente por las asambleas, por nuestro entendimiento común. Eso es lo que tenemos, a donde nosotros tenemos que aspirar. De manera que lo fundamental es ser eminentemente activos, eminentemente conscientes y eminentemente críticos. Esto es, tenemos que hacer en el plano de la acción social lo que hacen los graffiti escritos en las paredes respecto de la publicidad. No son un elemento de competencia de la publicidad oficial, no, son un elemento que niega, que sobrepasa y que destruye, y lo trata de destruir justamente el sistema de la publicidad oficial. De manera que a partir de ahí es donde hay que crear esa situación de comunidad, esa situación internacional, sobre todo el sentido internacional, la necesidad internacional de extenderse, y que sin ella nosotros estaríamos perdidos, porque el mundo está hoy no solamente globalizado, sino también necesitado de una verdadera internacionalización, que sería esa internacionalización que va de abajo arriba y de adentro a afuera. Ahora, compañeros, si me lo permitís, quería leer unas palabras de un manifiesto de los jóvenes griegos levantados, los jóvenes griegos que todavía están en la calle, los jóvenes griegos que dieron ejemplo a Europa de cómo hay que luchar y cómo hay que oponerse a todo esto. Esta es la situación. Tenemos que ver esto. Tenemos que ver, puesto que esto es un movimiento fundamentalmente de jóvenes, aunque, repito y debo decirlo, no debe pasárselo, este movimiento no debe acabar como mayo del 68. Este movimiento tiene que alcanzar al movimiento obrero. Este movimiento tiene que contagiar a toda la población de España y del mundo. Esta es la situación y ahí es a donde nosotros debemos llegar. Bien, pues sabéis también que este movimiento tiene también sus mártires. Este movimiento tiene también sus mártires. Este movimiento de oposición es lo que hizo que Carlo Giuliani en Génova fuera aplastado por las tanquetas de la policía. Este movimiento es el que hizo también que en un pueblo
en una ciudad cercana a los lados de Siberia, Ilya Grigorich, fuera también muerto por la policía por defender, tanto Giuliani como él, sus ideales de libertad. Y este movimiento también fue el que dio lugar al asesinato del niño de 15 años, Alexis o Alexandros Grigoripoulos en Atenas, por la obra de un policía sanguinario. Estos son los mártires de este movimiento juvenil, que debe necesariamente englobar también al movimiento obrero. Pues bien, la parte del manifiesto que os quería leer de estos jóvenes griegos que están en la calle dice: queremos un mundo mejor, ayudarnos, no somos terroristas, no somos encapuchados, no somos los agnostoi. Los agnostoi eran aquellos encapuchados que los servicios secretos del gobierno introducen en los medios para provocar, digamos, situaciones que den lugar o que den excusa para el empleo de la violencia en contra del movimiento, un movimiento que se quiere a sí mismo pacífico. Pues bien, dice: somos vuestros hijos. Ellos son los agnostoi, los conocidos, los desconocidos conocidos, porque todo el mundo sabe quiénes son. Soñamos, no matéis nuestros sueños, tenemos empuje, no paréis nuestro empuje. Recordad, una vez fuisteis vosotros también jóvenes, ahora perseguís el dinero, os ocupáis solo por el escaparate. Habéis engordado, os habéis quedado calvos, os habéis olvidado. Esperábamos que nos apoyarais, esperábamos que os interesarais, que nos hicierais sentirnos orgullosos de vosotros por una vez al menos. En vano, vivís vidas de mentira, habéis agachado la cabeza, os habéis bajado los pantalones y esperáis solo el día de vuestra muerte. No imagináis, no os enamoráis, no creáis, solo vendéis y compráis. Lo material en todas partes, amor en ninguna parte, verdad en ninguna parte. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los artistas? ¿Por qué no salen a la calle? Ayudadnos a nosotros los hijos. Y termina diciendo precisamente a la policía: no nos arrojéis más gases lacrimógenos, ya lloramos nosotros por nuestra cuenta. ¡Salud, compañeros! Vamos a proceder a hablar con vosotros, a que haya expresión por parte de todos, que haya una comunicación, para ver si de esta comunicación pueden salir clarificadas algunas cosas o muchas cosas que salieron a la palestra y que deben ser conocidas. Han ido a buscar un micrófono inalámbrico, ya está ahí. Bueno, pues a partir de ahora, vosotros que conocéis a los compañeros, ya, apertura libre del micrófono para quien quiera hablar y exponer y se quiera acoger el micro. Participación, por favor. Hola, buenas. Muchas gracias, señor. Yo solo quería decir que para mí es una cuestión muy relevante
que quien controla el mundo son las empresas que controlan los políticos, como estaba diciendo el señor, y esa es su intención. Entonces, ¿quién da poder a las empresas? ¿Quién paga por los productos? Todo lo que compramos es la razón de toda la destrucción. Todo. Entonces, nosotros, para mí, uno de los papeles más importantes que tenemos es ¿a dónde ponemos nuestro dinero? ¿A dónde? Hay que buscar comida en lugares ciertos. Hay que buscar ropa en lugares independientes. Hay que buscar casa y hay que buscar abundancia para todos. Somos nosotros los que la empresa. No estamos a favor del sistema capitalista, no podemos seguir pagando ni comprando. Que si nos ponemos contra el sistema capitalista, que no, lo que tenemos que hacer no es seguir comprando ni pagando para ponernos en contra del sistema capitalista. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esa postura, con esa propuesta, pero hay que tener en cuenta cuál es la situación real en la que nos encontramos. Primero, tenemos que producir eso, pero para producir eso necesitamos medios de producción. No podemos sacarnos de la mano. Y para tener los medios de producción tenemos que conquistar esos medios de producción. Esta es la razón por la que anteriormente dije que esto no puede acabar como mayo del 68, que esto no puede acabar en una negociación donde aquellos que se decían los más radicales, etcétera, al día siguiente están pasando por ser diputados que cobran sus dineros y que tienen sus privilegios. No puede ser así, no puede terminar así. Por lo tanto, hay que interesar a los trabajadores, hay que interesar a los elementos que constituyen el mecanismo de la producción. Y, entre tanto, lo que sí podemos hacer, puesto que el Estado tiene su fuerza, puesto que el Estado tiene su forma de oponerse, y puesto que el Estado hasta ahora por lo menos está siendo capaz de controlar, de comprar, de integrar en un mismo a cierta parte de estos medios sindicales, de estos medios que dominan el medio del trabajo, es necesario entonces que busquemos la manera como nosotros podemos crear frente a la sociedad una doble sociedad. Es decir, hay el Estado y la sociedad. El Estado es el instrumento de los poderosos para dominar la sociedad, pero a través de ese dominio tiene conquistada una determinada parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque la ideología dominante es la ideología también de la mayor parte de la sociedad, o de una parte importante de la sociedad. Por lo tanto, lo que tenemos que aspirar es que esa ideología del Estado no vaya a nosotros, y a través de esa limpieza ideológica podamos constituir una doble sociedad frente a la sociedad que está enajenada por el propio Estado. Y desde esa sociedad sí tenemos que formar realmente una hermandad muy unida que vaya cada vez más a la adquisición de los medios de producción para ir pudiendo contravenir los efectos de la producción por parte del sistema capitalista. Yo también quiero dar las gracias, compañeros, y quería preguntar si nos podía hablar algo de crear la posibilidad de crear un paradigma que no sea de escasez como tenemos ahora mismo, porque el poder de crear el dinero está en manos de pocos y de manejar el mundo está en manos de pocos, sino de crear desde un paradigma de abundancia, como hemos visto aquí. Estamos trabajando juntos, estamos creando algo muy hermoso aquí, y aquí nadie está diciendo me tiene que pagar un sueldo por ello. Estamos contribuyendo a la abundancia de lo que hay aquí en este movimiento. Entonces yo sé que hay por el mundo delante, en enclaves pequeños, personas que han intentado crear sistemas monetarios paralelos
al sistema oficial. Esto ha sido quizás un intento ahora mismo de buscar la forma de funcionar desde otro paradigma, que puede ser una solución en el momento de coger los medios de producción, de cómo funcionar ahí para que no caigamos en lo mismo de siempre, que unos cuantos están mandando. Si nos podrías comentar algo de esto, me gustaría. Bueno, yo lo que puedo decir es que el sistema, por ejemplo, de las cooperativas, que puede ser algo parecido a lo que dice usted, puede ser factible en una determinada situación. Solamente que el sistema de las cooperativas, dentro del conjunto nacional de competencia, está sometido a todas las leyes del propio capitalismo. Y dentro de ese propio capitalismo, un porcentaje muy elevado de cooperativas acaba convirtiéndose en sociedades anónimas. Esto es una realidad también. Por lo tanto, hay que tener en cuenta dos cosas. Hay que tener en cuenta que la sociedad que nosotros proponemos que sea una sociedad paralela respecto de esa sociedad que está dominada por los medios de comunicación y que es sencillamente, digamos, los privilegiados que el Estado está fomentando y que está amparando. Frente a esa sociedad paralela que crea eso, lo que no podemos perder de vista es que la sociedad es un conjunto, y que si la sociedad es un conjunto, no debemos caer en la tentación de crear, ¿cómo diría yo?, de crear una especie de conventos, una especie de situaciones donde hagamos o tengamos la intención de hacer una vida perfecta o una vida mucho mejor, al margen de los demás, no aislarnos de los demás. ¿Por qué? Sencillamente porque esto hace mucho que se ha hecho. Hace mucho que los hombres que eran sinceramente católicos o cristianos y que no estaban de acuerdo con la vida, se retiraron a sus conventos, hicieron allí, o hacen, una vida que les parece perfecta y tal, que podemos no dudarlo, individualmente considerar como perfecta para ellos, pero que no tiene ninguna relación con los demás y que por lo tanto pierden el contacto, pierden el nexo social que pudiera ser aquel que se necesita para la transformación completa de la sociedad. Y podemos aspirar a una emancipación general y tenemos que pensar que cualquier otra forma de emancipación que pensemos que sea, digamos, particular, individual o de grupo, si queda ahí, es una falsa solución. Hay que pensar, por ejemplo, que Fourier en el siglo XIX ya creó los falansterios, y ya en los falansterios trató de reagrupar a la gente que tuviera las condiciones que pudiera hacer un grupo social perfecto. Pues bien, eso no tiene lugar, no tiene salida, no tiene solución, porque ha perdido el contacto social. No debemos perder el contacto social nunca. Debemos unirnos nosotros como sociedad paralela, pero siempre aspirando a dominar y a liberar la sociedad en su conjunto. Esta es la cuestión. Por tanto, partir de esas formas de comprensión del trabajo, por ejemplo, donde no exista el concepto de interés personal, el concepto de beneficio personal, partir de ello sí, porque eso dentro de la sociedad puede crear sociedades y formas de organizarse que pueden dar idea a los demás de que una forma perfecta o relativamente perfecta por lo menos de organización es posible y puede ser trasladada a la situación general. Es decir, podemos dar un ejemplo de que sí, de que no es utopía en el sentido de irrealizable per se, sino que es perfectamente realizable, y ahí tenemos el ejemplo. Hay tantos individuos y tal que viven y trabajan y producen de esta misma manera. Pero esos individuos no aspiran solo a una vida para sí, no aspiran solo a una satisfacción individual de su alma, sino que aspiran justamente a ser un ejemplo para la transformación general y ponen para ello su trabajo a ese concurso.
agua, por salir, por un poco de agua. José Luis, mira, yo también ahora me gusta que hayas estado con nosotros y tenía una cosa que me lleva unos días rotando la cabeza. Es con respecto, y sale con respecto a lo que has comentado tú de los jóvenes griegos. Los jóvenes griegos no me cabe la duda de que sean pacíficos y que su movimiento sea evidentemente pacífico como los este. Pero los jóvenes griegos, por la situación en la que se han visto, que llevan 2 o 3 años luchando contra el Fondo Monetario Internacional, luchando porque Grecia no está dominada por este gobierno, han debido en ese tiempo utilizar medidas de defensa contra la policía que todos los hemos visto en diferentes medios de comunicación y demás. Este movimiento se declara pacífico como uno de sus premisas básicas, pero este pacifismo puede verse comprometido por la fuerza del orden cuando realmente este movimiento, si llega a crecer, como decimos, a poner en cuestión el orden establecido, puede verse enfrentado a dinámicas como las que pasan en Grecia, es decir, una violencia policial como la que vimos ayer en Barcelona, de un carácter brutal, que sí, puede responderla sentada en el suelo, pero cuando el momento de confrontación con el sistema, y no hay una confrontación violenta, realmente con el sistema contra las cuerdas, al orden establecido, al orden de los políticos, al orden de los poderosos, ¿cómo puede devenir esto y cómo crees tú que puede afectar a esas cosas? No sé si me has entendido. Bueno, lo importante en este caso, yo diría que sería o partiría un poco de la opinión de Antonio Machado para el individuo. Antonio Machado dice al individuo: nunca traces tu frontera ni cuides de tu perfil, todo eso es cosa de fuera. Es decir, plantear el movimiento en su desarrollo y que el exterior será hasta dónde puedes llegar en ese desarrollo. Esta es la situación. Lo fundamental es crear una tensión física fuerte de oposición y sobre todo no renunciar de ninguna manera, al concepto de justicia, a la adquisición de derechos, a la conquista de la propia sociedad. Ahora, hay que tener en cuenta que desde este punto de vista, por decirlo así, el enemigo es, incomparablemente más fuerte que lo que es este movimiento. Y como es incomparablemente más fuerte este movimiento, lo razonable es no dar pie a que empleen los medios de comunicación, los medios de dominio, los medios de sumisión que tienen justamente. No darles pie. ¿Por qué? Porque si ellos lo emplean sin darles pie, si ellos lo emplean basándose en una excusa, siempre se ampararán en esa excusa. Pero si los emplean sin darles esa excusa, entonces enseñan su cara democrática. Enseñan justamente que la democracia es una falsedad. Enseñan que la democracia no satisface las necesidades y las apetencias de los ciudadanos. Y eso es muy importante, mucho más importante que quizá pinchar la rueda de un coche o hacer cosas que pueden llegar a ser necesarias si se diera el caso. Pero lo importante, sobre todo, es dejar al descubierto el sistema. Dejar al descubierto el sistema porque hay una serie de individuos bien pensantes en la sociedad que se dejan embaucar por ese formalismo y que siguen creyendo en que la democracia es todavía un buen sistema a partir del cual, aceptando la ley y todas esas cosas, pueden conseguirse favores. De manera que es muy importante que se enseñe, es muy importante que muestren su verdadera cara para que esa gente llegue a la conclusión de que, y se les acabe todo amparo social. Se les acabe todo. Hace mucho tiempo que las democracias formales vienen produciéndose y desarrollándose de manera que se están construyendo en democracias totalitarias. Es una realidad eso. Es necesario entonces que este sentido de la democracia totalitaria llegue a la conciencia de la gente para saber que el sistema democrático no es un sistema en el que se pueda seguir confiando y que debe ser superado necesariamente.
Entonces, yo entiendo justamente esto, ¿no? ¿Sí quería hablar también usted? ¿No quería hablar? Una vez más, quería agradecerle por estar aquí, por su lucidez. Y quería preguntarle, porque han salido muchas propuestas aquí en abril, en la cual la primordial es la exigencia de un sistema democrático más participativo. Quería saber cuál, según usted, debería ser, digamos, la puesta de flecha de nuestras exigencias, ¿no? Por ejemplo, está el problema ecológico, que es gravísimo. Einstein decía que cuando las abejas desaparecieran ya podíamos ir haciendo las maletas porque nos quedaban pocos años aquí y ya están desapareciendo. Es decir, ¿cuál sería, si tendríamos que concentrarnos en la exigencia de esa democracia participatoria, cuál sería, si este es el punto sobre el cual tenemos que apuntar, porque una vez conseguido podríamos reivindicar todo el resto de puntos de los cuales nos hemos puesto de acuerdo, o si por ejemplo el hecho también, porque estos señores van a Kioto, vuelven con nada bajo el brazo, y todo su ideal, ¿no? Pero el problema de la tierra es algo que nos concierne a todos. Si ese también debería ser un punto que debería estar en primer plano de nuestras reivindicaciones. Porque no estoy cuál es verdaderamente el punto sobre el cual tendríamos que apuntar. Es eso más o menos, porque estamos de acuerdo en cantidad de puntos, pero hay no sabemos cuáles son los prioritarios, ¿no? ¿Entiende lo que quiero decir? Más o menos. Nosotros tenemos manifiestos en los cuales exigimos mejora de la situación laboral, mejora de los parados, pero hay problemas que son globales. Por eso, por ejemplo, el problema del clima, el problema de la tierra, ¿no? El deterioro del medio ambiente. El medio ambiente, si deberíamos unirnos también para luchar a favor del... En sustancia es eso, ¿cuál debería ser la exigencia primordial sobre la cual tendríamos que machacar? Si es esa, si es la reivindicación de una democracia verdadera, obviamente eso es lo más importante. Sí, pero es raro lo que quiero decir. Dice que aquí en las asambleas hay 6 puntos. ¿Sí? No, pero lo importante es que uno entienda bien por qué es el que tengo. Bueno, sí, creo que lo he entendido. Esto no funciona, ¿no? No suena bien. No suena bien. Espera. Vale, ¿no? Sí, ahora. Bueno, lo que plantea yo tengo muchas dudas respecto a esa cuestión. Porque cuando dije anteriormente que esto no puede acabar con el mayo del 68, es que no debe acabar en una negociación en donde sabemos que de antemano la tenemos perdida. Por lo tanto, el sistema democrático es fundamentalmente formal. Hay que distinguir entre un delegacionismo de carácter representativo y un delegacionismo de carácter mandatario. En el delegacionismo de carácter mandatario, el delegado está sometido al mandato que se le ha otorgado y no puede apartarse de él porque inmediatamente sería eliminado. En cambio, en el delegacionismo de carácter representativo se le da una especie de cheque en blanco al delegado y bueno, te da un programa, a partir del programa y después no realiza ningún programa valiéndose de las excusas que sean en cada momento. De manera que hay que tener en cuenta, mire usted, Platón, un filósofo ateniense,
con mucha inteligencia y con mucho interés político, cuando se le quiso atraer a la actividad política de Atenas, dijo no puede ser el sistema democrático ateniense, no puede ser de ninguna manera un sistema, porque fue el sistema democrático que dio muerte al mejor hombre del mundo, que es Sócrates. De manera que a partir de ahí ya quedaba el sistema completamente, digamos, retratado, ¿no? La democracia formal es una democracia que arranca de unos determinados presupuestos y de unos determinados reconocimientos. Abarca del reconocimiento de que la propiedad es la propiedad y por lo tanto que la propiedad es un dominio y que los que tienen más propiedad tienen más dominio y por lo tanto arranca de que la sociedad es una sociedad de clases, es una sociedad de dominadores y dominados. Lo único que hace es regular los dominios de estos dominadores y dominados, pero partiendo de la existencia de ellos y del reconocimiento de ellos. Y esto pueden, digamos, simplificarlo de todas las maneras que quieran y demás, pero el fondo de la cuestión es esa. Y si ese fondo de la cuestión no se arrumba, no se ilumina, por lo tanto, seguimos en la misma situación, es decir, hacemos que todo cambie para que nada cambie, para que todo siga igual. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar prevenidos contra él, contra cambios aparentes que hagan que las cosas sigan perfectamente igual que en el sistema. Eso es eso. La otra parte era sobre el medio ambiente. Bueno, respecto al medio ambiente, todos estamos por tener un medio ambiente mejor, todos estamos por querer vivir en un medio sano, todos estamos por hacer una atmósfera sana. Hoy sabemos, por ejemplo, que la atmósfera no puede resistir más cantidades de carbono de las que realmente está resistiendo. Ya tenemos también la manera como se arbitra eso, pues que Norteamérica o el Japón o cualquier otra de esas sociedades pues produce 24 veces más del carbono que podría producir, para lo cual, como tienen dinero, pueden tener dinero, compran a otras sociedades que no tienen capacidad de producir esa capacidad. De manera que el envenenamiento sigue, o aunque permaneciera igual, sería repartido con la misma diferencia de cosas. De manera que hay que diferenciar entre un conservacionismo del ambiente, un ecologismo de pura conservación, porque eso interesa al sistema capitalista. Mire usted, yo soy de Gijón, y en Gijón hay un viento que se llama nordeste, sopla del nordeste. Entonces la industria gijonesa no está situada en el este, está situada en el oeste, de manera que el viento lleva la mierda, la basura de la industria la lleva afuera. Y los capitalistas de Gijón construyen sus chalés y sus iglesias en el este, en Somió, ¿verdad? O sea que ellos están a salvo de todo eso. Cuando el capitalista entiende que le alcanza su casa, cuando el envenenamiento del ambiente puede ser perjudicial para él, entonces es cuando toma medidas, porque no es ningún suicida. El capitalista vive muy a gusto, vive muy rodeado de satisfacciones y no tiene tampoco necesidad de pagar, de tener un ambiente malo. También invierte en ese ecologismo conservacionista. No hay que pagar ahí. Por lo tanto, no hay que ser simplemente ecologistas conservacionistas, porque esa es una situación que el propio capitalismo acepta y más como perfectamente razonable. Debemos atender a un ecologismo que sea un ecologismo social, donde la sanidad no sea solamente ambiental, no solamente de la atmósfera, del ambiente, de los árboles, que sea un ambiente social, que sea la sociedad la que esté realmente limpia de toda contaminación y de todo suplicio y de toda esclavitud. Eso es lo que es la situación.
qué? Es que este parece que se apaga cuando el otro habla. Aquí voy de negro. Hola. Pude decirle que estamos analizando y viendo desde distintos puntos de vista. No se Desde oye. este punto de vista estamos viendo y intentando comprender cómo todo lo que está pasando y todo lo que podemos hacer. Pero yo también tengo una pregunta, justamente no encuentro, no sé, me inquieta. Quisiera saber, desde tu opinión, ¿cómo cree usted que el sistema puede intentar o puede procesar diferir todo este movimiento? Hacer que esto se puede con mayores presupuestos o como son todas las regulaciones que han habido con anterioridad, Procesar. que son los medios, que son las fuerzas de seguridad del Estado, y que son más cosas, que también con la intención de si por conocer al enemigo, o por conocer ese nuevo veneno que nos van a inyectar, ¿cómo podemos desarrollar ya una vacuna ahora, primero que lo para que este movimiento sea todo lo definitivo que pueda hacer? Bueno, en primer lugar, digamos, la manera de preservar, digamos, la limpieza del movimiento, de preservar por lo menos las coordenadas fundamentales de lo que el movimiento quiere, es justamente no dejarse llegar a los extremos de lo que llaman la negociación. Primeramente, nosotros tenemos que saber que si estamos en contra de la propiedad, forzosamente tenemos que chocar con un Estado que es el defensor fundamental de la sociedad, de la propiedad. Si nosotros entendemos que la propiedad es justamente la causante de la diferencia de clases y por tanto la causante de la injusticia, nosotros forzosamente tenemos que enfrentarnos a aquel sistema que se basa precisamente en la defensa de la propiedad. Y si nosotros partimos de que toda propiedad es un robo, pues entonces tenemos que estar en contra de la propiedad de los medios de comunicación, no la propiedad individual, sino la propiedad de lo que afecta a los demás. Esta es la situación. De manera que cuando aquel que tiene la propiedad y aquel que por lo tanto aspira a seguir manteniendo esa sociedad, aspirará necesariamente también a seguir manteniendo la sociedad de clases y el dominio de clases. Entonces, si nosotros queremos llegar a que sea aceptado por nuestro movimiento, eso, digamos, para ese camino no necesito alforja. Recurro a la historia y veo cómo todas las revoluciones que han sido hasta ahora han sido, vamos, alguna no, han sido totalmente integradas por el sistema. Es decir, bueno, pues que toda la Revolución Francesa pues tiene su Napoleón, que la Revolución Rusa tiene su Kronstadt, en fin, vemos que hay un devorado de la propia revolución, precisamente porque se constriñen y se niegan los principios por los que la revolución se ha hecho. De manera que en cuanto este movimiento renunciara a los principios de autonomía, a los principios de libertad, a los principios de justicia y de igualdad, este movimiento sería sencillamente bendecido por el Estado y le daría toda clase de favorecimiento. ¿Pero para qué? Para hacer lo que dije anteriormente de los más radicales del movimiento de mayo del 68, que al mes siguiente eran todos, pues eso, o directores de empresas o diputados, etcétera, etcétera. No se puede llegar a la negociación. Hay que ser resistente en la conciencia de la injusticia y hay que ser resistente a la injusticia. Por lo tanto, esto durará más tiempo, durará lo que sea. Lo necesario es no perderlo nunca de vista. Y no perderlo nunca de vista, no digamos, retiradamente, no en el sentido del vencido,
sino al contrario, en el sentido del que siempre está delante y naturalmente no tiene fuerza todavía para oponerse al vencedor, pero siempre le está enfrentando y sobre todo nunca se dejará comprar por el vencedor. Esta es la situación. Buenas, hola. José Luis. ¿Sí? Ahí. Está allí detrás. Hola. Hola. Mira, yo quería plantear una cosa muy sencilla. Esta sociedad y este sistema nos ha creado una necesidad de falsa a todos. Una necesidad de tener una casa fija, una necesidad de tener unos dinero, una necesidad de tener una seguridad, una necesidad de falsa. Y quería preguntarle cómo plantearía usted a la gente cambiar esas necesidades, porque para cambiar este sistema y hacer esta revolución posible, hace falta tener una necesidad nueva, un sistema nuevo de decisión, un planteamiento nuevo de estas necesidades. Que hablas de la manera como se puede seguir manteniendo el movimiento, ¿no? Aquí hay gente que desde chiquitito le han dicho, tú tienes que tener una casa, tú tienes que tener un trabajo, tienes que crear una familia a tal edad, tienes que tener unos sistemas de prevención y tienes que tener una seguridad que la tienes que pagar y tienes que pagar ese cuerpo de seguridad que te está ayudando. Esa es una necesidad falsa que han creado la gente para poder controlarlo un poquito más. Evidentemente la solidaridad debe ser una cosa activa y viva. Y yo ya dije anteriormente que no soy partidario, yo personalmente no veo cómo este movimiento ni cualquier otro movimiento pudiera constituirse en algo aislado, en una especie de comunidades de carácter religioso o social o como fuera, porque entonces simplemente sería una anécdota que la sociedad capitalista precisamente apuntaría hacia ella y diría, mira, somos tan libres que permitimos a estos hombres vivir de esta manera. Y naturalmente permiten vivir de esta manera porque de esa manera esas comunidades no representan ningún peligro para el sistema general. Y esto alimenta un poco la figura, la imagen del sistema democrático. Por lo tanto, yo entiendo que el movimiento siempre tiene que ser de cara a la sociedad total. Ahora, de cara a la sociedad total, tiene que, naturalmente, representar unas características de identificación entre los demás. Y unas características de identificación, un poco la compañera lo ha dicho antes. Es decir, cuando yo dije que se trata no solamente de transformar la sociedad, sino que no habrá transformación de la sociedad si nosotros mismos no nos transformamos. Eso debe pasar por una transformación conjunta, tanto de la sociedad como de nosotros. No pensemos que puede haber una transformación de la sociedad sin una transformación personal. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos envenenados por el sistema capitalista, porque nosotros mismos hemos sido víctimas de todo lo que el capitalismo moderno ha producido, tratando de hacer implantar sus ideas de la burocracia, sus ideas del centralismo, etcétera, etcétera. Tenemos que rebasar justamente todo eso. Luego tenemos que ser antisociedad estatalista, pero con un sentido de la sociedad total. Y tenemos en esa transformación moral, conjunta, de conciencia, que nosotros tenemos que ser objeto, tenemos que no tener sentido de la propiedad individual, tenemos que ser generosos, tenemos que ver al compañero como un hermano, tenemos que ver a los hombres que realmente no son enemigos. La sociedad neoliberal, el neoliberalismo ha hecho comprender y ha hecho creer que la sociedad debe ser una sociedad del riesgo. Esa sociedad del riesgo, la sociedad donde todo el mundo tiene que temer al prójimo, tiene que ver en el prójimo un posible competidor que nos va a quitar el trabajo o que nos va a quitar cualquier forma de eso. Es justamente esa forma de creencia de la sociedad la que hay que superar. Y para ello hay que tener un sentido de generosidad, un sentido de entrega, que, en fin, una verdadera ética, que es la que nos da el sistema capitalista. Desde luego, sin ética no vamos a ir a ninguna parte.
Tenemos que tener una ética de la evolución, una ética de la transformación total de todo el mundo. También me encantaría formar parte del grupo de difusión y organización de esta revolución, porque hace falta gente como ustedes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, perdona, el micrófono así. Buenas tardes, señor. Gracias por estar aquí. Mi pregunta es muy breve y muy sencilla. ¿Qué pudiéramos hacer para poder recuperar o conseguir las economías, las microeconomías y las economías circulares, hablando de términos locales, para poder tener, pues no sé, más ocupaciones y la distribución de las cosas que no vengan desde Madrid o desde otros lugares lejanos, sino que desde lo local se pueda resurgir o crear economías locales. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, el mundo está globalizado hoy. Ya en una ocasión también donde me plantearon esa pregunta de si en la actualidad puede realizarse de manera nacional e inmediata un poco lo que la CNT hizo desde el año 36 al 39, la colectivización de las empresas y la colectivización del campo. Y yo le dije que la situación actual era muy diferente de la situación de los años 36 al 39. Es decir, que hoy día las empresas son empresas, como he dicho a lo largo de mi expresión hoy, son empresas que están internacionalizadas, son empresas que el neoliberalismo, precisamente para prevenirse contra las revoluciones de carácter nacional, hizo que los productos no sean productos nunca de una sola nación, sino que sean productos de varias naciones. De manera que la colectivización de un producto nacional que estuviera intervenido justamente por el internacionalismo de carácter económico, digamos por ejemplo las empresas del automóvil o otras empresas, las empresas de aviación o otras empresas donde aquí se produce una parte del producto y el resto del producto se produce en Alemania, Francia, Italia o en cualquier otro sitio. Y no podría haber, es decir, la colectivización, la toma en propiedad de esa parte de la producción no podría tener efecto. No podría tener efecto porque desde el exterior nos podían negar el concurso de nuestra participación en la producción. Entonces, era por esa razón por la que he partido de la afirmación de que nos es necesario un movimiento internacionalista. Es necesario que los obreros de toda España estén perfectamente relacionados con los obreros del exterior y que no estén precisamente a través de la CES o de la internacional de los sindicatos europeos, etcétera, etcétera, porque son sindicatos perfectamente integrados por el capitalismo, sino que estén a partir de lo que puede ser una internacional civil al margen de los partidos políticos. Una internacional civil que nos permita estar en contacto directo con empresas de otros países y que los obreros de cada empresa aquí puedan considerarse realmente empresas, miembros de una empresa común que afecta a varios países. Por lo tanto, la colectivización, es decir, el hacerse dueños de una parte de la propiedad en estas condiciones no tiene sentido. Hacerse dueños de otra parte de la propiedad donde sí sea factible, por ejemplo, si se llegara a hacer, en cierta ocasión un compañero a mí me propuso hacer una cooperativa de transporte y una cooperativa del campo que
no que abarcara a todo el transporte y a todo el campo, sino que abarcara solamente a una parte de compañeros que tenían esa creencia y que podían verse, digamos, beneficiados de la propia cooperativa. Eso puede ser, digamos, circunstancialmente real, puede ser llevado a la práctica, pero no puede tener una extensión, como le he dicho a la respuesta a la compañera, porque hay un sistema de competencia nacional donde el capitalismo tiene todos los efectos. Si entramos en el sistema de la competencia, forzosamente ahí llevamos siempre todas las de perder, porque forzosamente siempre toda cooperativa tiene que acabar convirtiéndose en una sociedad anónima. Por lo tanto, un tipo de sociedades tiene que ser sociedades de carácter muy concreto, muy restringido, pero repito que nosotros no debemos aspirar a, digamos, a construcciones de carácter nacional y efímero, de carácter local y efímero, porque puedan ser sencillamente perfectamente absorbibles por el capitalismo si son aisladas y son dejadas al margen del sistema capitalista de organización. Nosotros tenemos que aspirar a eso en la medida en que nos sea posible para adquirir a partir de ello determinados elementos que necesitemos económicamente para aportar al movimiento, etcétera, etcétera. Pero que debemos estar perfectamente metidos en la sociedad. Nosotros somos una sociedad, o debemos ser una sociedad paralela a la sociedad capitalista, pero siempre dentro del conjunto de la sociedad. Porque únicamente siendo o estando dentro del conjunto de la sociedad, podemos aspirar a que la sociedad en su conjunto un día se transforme. Esto es lo que yo he repetido y esto es lo que creo que es. ¿Cuántas palabras más quieres dar? Lo digo, lo mismo estás cansado. Estoy un poco cansado, se puede dar una palabra más. Una palabra más. Venga, vale, pues una palabra más y ya está. Una palabra más y ya está. Pero vamos a ver. Bebe algo. ¿Quieres agua? Bebe agua. Sí, sí. En primer lugar, le quería agradecer su presencia aquí y decirle de nuevo que es un placer escucharle, es un placer escuchar unas palabras tan estructuradas. Entonces, hablando de ética, como hemos hablado, quería preguntarle por todo esto que estamos empezando a oír sobre la banca ética, quería preguntarle su opinión sobre la banca ética, que es algo que se empieza a conocer ahora, que existe ya desde hace algunas décadas, y si usted cree que representa una alternativa viable y responsable por parte, y a corto plazo por parte de los que todos aquí tenemos por lo menos una cuenta corriente. Eso. Bueno, ya desde el siglo pasado, desde el siglo antepasado, desde el siglo XIX, Roberto Owen en Inglaterra ya fue partidario de la creación de esos bancos, una especie de bancos del pueblo. Anteriormente también Proudhon hablaba también de los bancos del pueblo y de, a partir de ellos, proporcionar, digamos, unas inversiones determinadas que pudieran llevar a cabo una especie de realización del mutualismo, es decir, de la propiedad de determinadas industrias. La idea de Orwell, por ejemplo, era crear una serie de cooperativas independientemente del sistema bancario y que llegaran por la realización de una forma de trabajo que precisamente por ser un trabajo desinteresado podía aportar más emolumentos y más elementos de capital, poder llegar a crear un sistema de competencia que terminara eliminando el sistema capitalista. Bien, todo eso se vino abajo, es decir, no es un experimento que se proponga como novedad en la actualidad. Eso ha sido ya intentado hace 2 siglos y eso ha sido arrumbado y es decir, se vio la irrealización de todo esto. ¿Por qué? Porque el conjunto de la gran banca no permitiría nunca
esa expansión dentro de su propio campo. Nosotros pensar, por ejemplo, que, según traté de exponer anteriormente, que la crisis actual es justamente una crisis en donde el sistema capitalista financiero no regulado retrae el dinero. ¿Por qué desde el año 2007, si aquellos sistema capitalista financiero que reunía en el año 1999 34 billones con P de dólares, cuando todas las bolsas del mundo solamente reunían 27,5 billones de dólares, o todos los productos interiores brutos del mundo reunían un 30,1 billones de dólares. Este dinero, que entonces era de esa entidad, pero que en la actualidad es muy superior, ¿qué se ha hecho de él? ¿Cómo ha desaparecido de la noche a la mañana? Evidentemente no se explica todo esto. No se explica nada más que porque aquellos que poseen el dinero retraen las inversiones. Con anterioridad a la crisis, 1,5 millones largo, quizá 2 billones de dólares, estaban, digamos, navegando por todo el mundo a la expectativa de donde había posibilidades de inversión con posibilidades de ganancia. Y se paraban aquí o se paraban allí para levantar el vuelo cuando estimaran oportuno. Bien, pues todo ese 1,5 billones o 2 billones de dólares que navegaban y que por lo tanto daban inversión a quien pudiera necesitarlo donde ellos creían que pudieran meterle dinero, todo eso de la noche a la mañana se retrae y empiezan a invertir en ellos mismos y quitan el dinero del mercado. No hay dinero en el mercado. ¿Qué pasó con el dinero? Este es el origen de la crisis, esta es la crisis en sí misma. Esto es lo que puede hacer el capitalismo. Si el capitalismo tiene ese poder, entonces tratar de, por el método capitalista y por la vía capitalista, hacerles una competencia, es algo que no puede entrar en la cabeza de nadie. Bueno, después de las experiencias de Robert Owen y de Trudeau. Bueno, José Luis, ya acabamos porque... Yo tenía una pregunta, pero si no me dejan hablar.